Continuamos con el caso de factorización trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Recordemos que factorizar es expresar un polinomio como un producto. Este caso se diferencia del caso anterior en que el coeficiente del primer término es distinto a 1. Veamos un ejemplo. Para aplicar este caso de factorización se deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, que sea un trinomio. Pues aquí vemos que efectivamente hay tres términos, el primero, el segundo y el tercero. La segunda condición es que los exponentes de las letras del primer término sean pares y sean el doble de los exponentes de las letras del segundo término. Aquí vemos que la letra tiene un exponente par y es el doble del exponente de la letra del segundo término. Aquí vemos que el exponente de la letra es 1 y aquí es el doble. Y tenemos que el coeficiente del primer término es distinto a 1. Otra condición es que el tercer término no esté en función con las letras del primer y segundo término. Vamos a expresar este polinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, valiéndonos del producto y de la división. Lo siguiente que haremos es multiplicar cada término por el coeficiente del primer término. En este caso es 8. Entonces quedaría de la siguiente manera. Vamos a organizar esta expresión de la siguiente forma. Primero, cogemos este primer término y lo elevamos al cuadrado como lo dice acá. Veamos que si multiplicamos 8a a la 2 por 8 nos daría 64, lo cual sería lo mismo que elevar 8a a la 2, que nos daría exactamente lo mismo. Aquí 8a al cuadrado quedaría siendo x al cuadrado. Si ya sabemos que x es 8a, entonces b vendría siendo 14 y entre paréntesis colocamos 8a, que sería nuestro valor de x, y solucionamos el producto de menos 15 por 8, quedaría siendo menos 120. Ya que tenemos la expresión como lo queríamos al inicio, lo siguiente será que esto nos quedará como dos binomios que se están multiplicando. En el primero solucionamos la raíz de 8a, que sería siendo, eliminamos el 2 y nos queda 8a. En la siguiente hacemos lo mismo. El signo que va en este paréntesis va siendo siempre el primero que nos indique acá, en este caso el menos. Ahora multiplicamos los signos, en este caso menos por menos da más. Buscaremos dos números que multiplicados nos den 120 y que en este caso, como aquí indica una resta, que restados nos den menos 14. Para encontrar estos dos números debemos descomponer el 120 en factores primos. Ahora lo siguiente será agruparlos de tal manera que multiplicados nos dé 120 y que restados nos de menos 14. Yo voy a agrupar el 2 y el 3, que nos da un total de 6 y que nos daría un total de 20. Estos dos números cumplen que al restarse nos den menos 14 y que multiplicados nos den 120. En este caso pondremos el mayor valor absoluto en el primer paréntesis y el menor en el segundo. Los ponemos así, ya que si restamos menos 20 más 6 nos dará un valor negativo. Ahora, si los multiplicamos, 20 por 6 nos darían 120. Primeramente, multiplicamos todos los términos por el coeficiente del primer término. Para que este no se altere, debemos asimismo dividirlo entre el mismo coeficiente del primer término, en este caso el 8. Vemos que acá el 20 y el 6 no se pueden dividir por el 8. Lo que debemos hacer es expresar el 8 como un producto de 4 por 2. Entonces partimos. Aquí ya vemos que el 8 se puede dividir por el 4 y el 20 también. Aquí pasa lo mismo. Lo podemos dividir entre el 2 y el 6 también. Finalmente lo dividimos entre su divisor. 8
dividido en 4 nos daría 2a. 20 dividido en 4 sería 5. Ahora nos vamos al siguiente binomio. 8 dividido en 2 nos daría 4a. Y 6 dividido en 2 nos daría más 3. En este caso hemos expresado este trinomio como el producto de dos binomios. Vamos a mirar otro ejemplo. Veamos si este trinomio cumple las condiciones. Vemos que tiene tres términos. Es un trinomio. Ahora, los exponentes de las letras. Veamos el exponente de la letra del primer término. Vemos que es el doble del exponente de la letra del segundo término, la cual cumple. Y por último, el 12, que es independiente, no tiene la b de los otros dos términos. Lo que queremos es expresar este trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Por lo cual debemos multiplicar todos los términos del trinomio por el coeficiente del primer término, que es 5. Quedaría de la siguiente manera. Vemos que 5 por 5b a la 6 nos da 25b a la 6. Pero esto lo podemos escribir como 5b a la 3 al cuadrado. ¿Por qué? Vemos que 5 a la 2 nos da 25 y en el caso de las letras vemos que b a la 6 le sacamos mitad al exponente, que nos queda b3, y al elevarlo al cuadrado los exponentes de las letras se multiplican, dando así b a la 6 lo que tenemos inicialmente. Ahora debemos organizar esto de tal forma que nos quede bx, sabiendo que 5b a la 3 es x y 4 es b. Nos quedaría de la siguiente forma. Esto lo podemos hacer ya que el orden de los factores no altera el producto. Es igual decir 5 por 4 b a la 3 es 20b a la 3, que decir 4 por 5b a la 3 nos da 20b a la 3. Ahora solucionamos estos dos. Nos quedaría menos 60, ya que tenemos este trinomio como lo queríamos inicialmente. Esto quedaría como dos binomios. Para sacar el primer término del binomio debemos sacar la raíz del primer término, el cual es 5b a la 3, y lo mismo en el siguiente. Ahora para los signos bajamos el más, que es el signo del segundo término, y ahora multiplicamos más por menos, nos da menos. Debemos encontrar dos números que multiplicados nos den 60 y que restados nos den más 4. Entonces hacemos la descomposición en factores primos del menos 60. Voy a agrupar estos dos, el cual nos va a dar 2 por 3, 6, y estos dos, 2 por 5, 10, y vemos que 6 por 10 nos daría 60 y restándolos nos daría 4. Entonces colocamos el mayor valor absoluto en el primer binomio, que es 10, y el siguiente, que es 6, y vemos que menos 6 más 10 nos daría más 4. Recordemos que multiplicamos por 5 y para que el trinomio no se altere debemos dividir asimismo por 5. Cuando tenemos un producto en el numerador basta con dividir un solo factor entre el denominador. Vemos que los términos que se pueden dividir entre 5 son los términos de este binomio. Ahora dividimos ese binomio entre 5, que nos quedaría de la siguiente manera. 5b a la 3 dividido en 5 nos daría b a la 3 más 10 dividido en 5 nos daría 2, y bajamos tal cual este binomio. Así nos quedaría expresado el trinomio como el producto de dos binomios. Ahora veamos un ejemplo de un caso especial. Primeramente los ordenamos respecto a una letra. Yo los voy a agrupar por la letra A. Quedaría de la siguiente forma. Necesitamos que el primer término sea positivo. Para eso debemos poner un paréntesis con un menos afuera, lo que hace que nuestros términos que necesitamos queden positivos. Ahora debemos expresar nuestro trinomio de la forma x al cuadrado más bx más
C. Entonces lo que hacemos es multiplicar todos los términos por el coeficiente del primer término. Entonces quedaría de la siguiente forma. Ahora lo organizamos de tal forma que nos quede así. El 20a lo elevamos a la 2. Ahora debemos ordenarlo de tal forma que nos quede bx. Entonces, sabiendo que x es 20a, colocamos como... Y por último, multiplicamos estos dos últimos términos, que quedaría... Ahora lo que vamos a hacer es expresar este trinomio como el producto de dos binomios y bajamos el menos. Como primer término tenemos al 20a, le sacamos raíz y bajamos el menos del segundo término. Ahora queda de la misma forma, menos por más nos da menos. Ahora vemos que debemos encontrar dos números que multiplicados nos den 180 y sumados nos den 27. ¿Por qué sumados? Porque tenemos igual signo, menos y menos. Lo siguiente es descomponer el 180 en factores primos. Ahora agrupamos estos 3 y estos 2, lo cual nos daría 3 por 2, 6 y 6 por 2, 12, 3 por 5, 15. Ahora, no importa en qué orden coloquemos estos dos números mientras tengamos una suma. Aquí podemos poner 12 y aquí podemos poner 15. Aquí vemos que el 27 tiene una b y el 180 una b al cuadrado. Por lo tanto, para que nos quede bien debemos poner una b de esta forma. Al sumar 12b más 15b nos da menos 27b y al multiplicar menos 12b por menos 15b nos dará 180b al cuadrado. Recordemos que al iniciar multiplicamos por 20 y para que el trinomio no se altere debemos dividirlo también por 20. Vemos que el menos 12b y el menos 15b no se pueden dividir entre 20, por lo cual debemos expresar el 20 como el producto de 4 por 5. Entonces, lo siguiente será partir los dos binomios. Ahora lo solucionamos. Esto nos daría 20 dividido en 4 nos da 5a menos 12b dividido en 4 nos da 3b. Cerramos paréntesis, abrimos, 20a dividido en 5 nos da 4a y menos 15b dividido en 5 nos da 3b. Cerramos paréntesis. De esta forma expresamos un trinomio como un producto de dos binomios.